El sol apenas había salido, pero para María y Clara, el día ya había comenzado. Las gemelas de 8 años, con cabello oscuro y mejillas salpicadas de suciedad, despertaron en su hogar, un rincón detrás de un contenedor de basura en un callejón estrecho. Un par de cajas viejas y mantas desgastadas eran lo único que las protegía del frío de la madrugada. María, la mayor por solo unos minutos, tomó la mano de Clara con una mezcla de ternura y determinación. «Hoy encontraremos algo, lo prometo», murmuró María mientras su hermana asentía con una sonrisa tímida. Cada día era una lucha por sobrevivir. Las niñas vagaban por la ciudad, mendigando monedas y buscando restos de comida en los basureros de restaurantes. No tenían tiempo para ser niñas. Cada paso en esas calles llenas de bulla y prisa era un recordatorio de que estaban solas contra el mundo. A pocas cuadras de allí, en el corazón de la ciudad, el señor Enrique Márquez despertaba en su lujoso ático. Era un hombre de negocios de éxito, conocido por su habilidad para cerrar acuerdos multimillonarios y su carácter reservado. Su hogar era un reflejo de su vida, impecable, moderno y frío. Rodeado de muebles de diseñador y vistas panorámicas de la ciudad, Enrique apenas notaba el lujo que lo rodeaba. Su rutina era precisa y metódica. Levantarse, leer los titulares en su tablet, tomar un café negro y luego dirigirse a su oficina en un automóvil negro con chofer. Enrique había construido su fortuna desde cero, pero su éxito tenía un precio. La pérdida de su hija pequeña, Valeria, años atrás, lo había dejado emocionalmente distante y encerrado en sí mismo. Evitaba cualquier vínculo personal, canalizando todo su tiempo y energía en los negocios. En su mundo no había espacio para las emociones ni para los imprevistos. Las vidas de María y Clara, llenas de caos y carencias, no podían ser más diferentes de la de Enrique, marcada por la estructura y el control. Mientras las niñas recorrían las calles, esquivando a transeúntes que las ignoraban, Enrique se dirigía a una importante reunión de negocios. Dos mundos que coexistían en la misma ciudad, pero que nunca parecían tocarse. Sin embargo, el destino tenía otros planes. En una concurrida intersección, un auto deportivo pasó el semáforo en rojo a toda velocidad, chocando contra el coche donde viajaba Enrique. El impacto fue brutal. El vehículo de Enrique giró varias veces antes de detenerse en medio de la calle, con el motor humeando y vidrios rotos por todas partes. Los transeúntes se detuvieron, algunos sacaron sus teléfonos para grabar, pero nadie se acercó. Desde el otro lado de la calle, María y Clara vieron el accidente. Clara jaló la manga de su hermana, señalando el coche volcado. «¿Crees que alguien está herido?», preguntó con voz temblorosa. «No lo sé, pero tenemos que ayudar», respondió María con los ojos fijos en el vehículo. Sin dudar, las niñas cruzaron corriendo la calle, esquivando coches y el peligro. Mientras Clara se arrodillaba junto a Enrique, que yacía inconsciente, María comenzó a gritar pidiendo ayuda. Nadie respondió. La gente observaba, pero no actuaba. Con manos pequeñas pero decididas, Clara intentó sacudir a Enrique, mientras María buscaba algo para detener la sangre que salía de un corte en su frente. Los minutos parecían horas, hasta que finalmente una ambulancia llegó al lugar. Cuando los paramédicos comenzaron a trabajar, uno de ellos miró a las niñas con asombro. «¿Ustedes lo ayudaron?», preguntó. María asintió mientras Clara tomaba su mano, sus ojos llenos de preocupación. No podíamos dejarlo ahí. Nadie lo hacía. Mientras la ambulancia se alejaba con Enrique a bordo, las niñas se quedaron paradas en la acera, sucias y cansadas, pero con un extraño sentido de logro. No sabían que ese acto de valentía cambiaría sus vidas para siempre. Días después del accidente, Enrique abrió los ojos lentamente en la habitación de un hospital privado. Las luces eran suaves, pero el silencio parecía aplastante. Sentía dolor en todo el cuerpo, especialmente en la cabeza, donde llevaba una venda gruesa. Un médico entró, revisando su historial médico en una tablet antes de notar que su paciente estaba despierto. «Señor Márquez, es un milagro que esté vivo», dijo el doctor con tono calmado. «El impacto fue severo, pero se recuperará con algo de tiempo y reposo». Enrique intentó recordar los eventos del accidente, pero todo era un borrón. Recordaba el sonido del choque, el giro del coche, y luego nada. El doctor continuó hablando, pero Enrique apenas prestaba atención. Su mente estaba ocupada intentando llenar los vacíos en su memoria. Dos niñas lo ayudaron,
mencionó el médico de pronto. Si no hubieran actuado tan rápido, podría haber sido mucho peor. Enrique frunció el ceño. 2 niñas. ¿Qué estaban haciendo en un lugar tan peligroso? ¿Quiénes eran? Durante un momento, consideró que podría deberles algo, pero inmediatamente descartó la idea. No tiene sentido involucrarse, pensó. Sin embargo, esa frase seguía rondando su mente mientras el médico continuaba hablando, cada vez más difícil de ignorar. Horas después, mientras Enrique descansaba, una de las enfermeras entró con una bandeja de comida y una noticia inesperada. «Señor Márquez, las niñas que lo ayudaron están aquí. Han venido a preguntar por usted». Enrique levantó una ceja, confundido. Niñas de las que no tenía ningún recuerdo, y sin embargo, estaban ahí, esperándolo. Dudó un momento, pero finalmente asintió. «Déjalas pasar». La puerta se abrió, y María y Clara entraron tímidamente. Sus rostros mostraban una mezcla de curiosidad y preocupación, aunque sus ropas seguían siendo las mismas, sucias y desgastadas. María llevaba un gesto decidido, mientras Clara se escondía ligeramente detrás de su hermana. Enrique las observó con atención, intrigado por la valentía que aparentaban tener a pesar de su evidente fragilidad. «Así que ustedes son las que me salvaron», dijo Enrique rompiendo el silencio. Su voz era áspera pero no hostil. «Sí, señor», respondió María con firmeza, tomando a Clara de la mano. «Nadie más lo estaba ayudando, y pensamos que no podíamos dejarlo ahí». Enrique frunció el ceño, mirando a las niñas con más detalle. No era difícil notar que estaban malnutridas, que sus zapatos eran demasiado pequeños para sus pies y que sus ojos reflejaban una vida llena de carencias. «¿Y dónde están sus padres?», se preguntó, aunque en su interior ya conocía la respuesta. Clara miró a María, dejando que su hermana mayor hablara. «No tenemos», contestó María con franqueza, aunque su voz tembló ligeramente al final de la frase. El silencio llenó la habitación por un momento. Enrique, un hombre acostumbrado a controlar cada aspecto de su vida, se encontró por primera vez sin saber qué decir. «Bueno, les debo la vida», dijo finalmente, intentando recuperar la compostura. «Díganme, ¿hay algo que pueda hacer por ustedes?». Clara, quien hasta ahora había permanecido callada, dio un paso al frente. Su voz era suave, pero sus palabras llevaban un peso que Enrique no esperaba. «Queremos un hogar». Las palabras de Clara cayeron como un golpe en el pecho de Enrique. Durante años había evitado cualquier conexión emocional, construyendo muros para protegerse de los recuerdos dolorosos de su hija perdida. Pero esas palabras abrieron una grieta en su defensa. María, viendo la expresión en el rostro de Enrique, añadió rápidamente: «No tiene que adoptarnos ni nada. Solo queremos un lugar donde dormir y no tener miedo». Enrique se recostó en la cama, incapaz de responder de inmediato. Por primera vez en años sentía algo diferente, una mezcla de culpa, compasión y responsabilidad. Observó a las niñas, recordando a Valeria, su hija fallecida, y cómo habría querido que alguien ayudara a una niña como ella si hubiera estado en su lugar. «Déjenme pensarlo», dijo finalmente, aunque sabía que esas palabras no eran suficientes para las niñas frente a él. María asintió, agarrando la mano de Clara con fuerza antes de salir de la habitación. Mientras caminaban por el pasillo del hospital, Enrique las observó irse, sintiendo algo que hacía mucho no sentía, un profundo deseo de hacer lo correcto. Esa noche, Enrique permaneció despierto en la cama del hospital, mirando el techo en la penumbra. Las palabras de Clara seguían resonando en su mente. «Queremos un hogar». Esa simple frase, cargada de tanta necesidad y esperanza, había despertado algo en él que no sabía que todavía existía. Su corazón, endurecido por los años y el dolor, se sentía inquieto. Los recuerdos de Valeria, su hija fallecida, lo golpearon con fuerza. Era imposible no comparar a las gemelas con ella. Valeria había sido de la misma edad cuando la enfermedad la arrancó de su vida. Durante años, Enrique había enterrado esos sentimientos bajo una montaña de trabajo y éxito, como si la acumulación de dinero y poder pudiera compensar el vacío. Pero ahora, esas niñas desconocidas habían abierto una herida que nunca se había cerrado del todo. «No es mi problema», murmuró para sí mismo, como si decirlo en voz alta pudiera convencerlo. Sin embargo, sabía que no era cierto. Al día siguiente, Enrique fue dado de alta del hospital. Aunque físicamente estaba mejorando, su mente seguía atrapada en las preguntas sin respuesta
que las gemelas habían dejado. Pasó horas en su ático, rodeado de lujo, pero sintiéndose extrañamente inquieto. Miró la foto de Valeria en su escritorio, recordando sus palabras y preguntándose qué habría hecho ella. Finalmente tomó una decisión. «Laura, necesito que investigues algo», dijo al teléfono, con voz firme pero cargada de emoción. Una vez en su lujoso ático, Enrique intentó volver a su rutina habitual. Se sentó frente a su escritorio, revisando contratos y correos electrónicos, pero su mente no podía concentrarse. Cerró la laptop con frustración y se dirigió a la sala, donde una fotografía enmarcada de Valeria lo esperaba en una estantería. En la imagen, ella sonreía con su uniforme escolar, sosteniendo una pelota de fútbol. «Valeria, ¿qué habría hecho tú?», susurró, sintiendo una punzada en el pecho. La imagen de las gemelas regresó a su mente. Pensó en sus ojos llenos de esperanza, en la forma en que se habían arriesgado para salvarlo y en la valentía de pedir algo tan simple como un lugar seguro. Enrique no era un hombre religioso, pero algo dentro de él le decía que este encuentro no había sido casualidad. Esa misma tarde tomó una decisión. Llamó a su asistente personal, Laura, y le pidió que investigara todo lo posible sobre las niñas. Laura, aunque sorprendida por el inusual pedido, no cuestionó sus órdenes. «Señor Márquez, ¿hay algo más que deba saber?», preguntó con cautela. «No, solo encuéntralas y asegúrate de que estén bien», respondió Enrique, cortando la llamada rápidamente. Esa noche, mientras cenaba solo en su enorme mesa de mármol, Enrique pensó en lo irónico de su situación. Tenía todo el dinero del mundo, pero ninguna conexión real con nadie. Su vida era impecable desde afuera, pero por dentro estaba tan vacío como aquellas niñas sin hogar. Días después, Laura volvió con información. Las niñas se llaman María y Clara. Son gemelas de 8 años, huérfanas desde hace 3. Su madre murió de una enfermedad y su padre nunca apareció. Han estado viviendo en las calles desde entonces, sobreviviendo como pueden, dijo Laura con un tono serio. Enrique sintió un nudo en el estómago mientras escuchaba. Era peor de lo que había imaginado. «¿Dónde están ahora?», preguntó con un tono más ansioso de lo que pretendía. «Las vi cerca de un mercado en el centro. Parecían buscar comida, pero no sé dónde duermen exactamente». Enrique se quedó en silencio, procesando la información. Finalmente se levantó de su silla. «Llévame allí mañana. Quiero verlas». Laura lo miró con sorpresa, pero no dijo nada. Sabía que no era común que Enrique Márquez se involucrara en nada fuera de su mundo controlado y perfecto. Esa noche, Enrique volvió a mirar la foto de Valeria. Sabía que no podía cambiar el pasado, pero tal vez, solo tal vez, podía hacer algo por esas niñas. Aunque todavía no lo admitiera del todo, algo dentro de él comenzaba a cambiar. Al día siguiente, Enrique se encontró a sí mismo en un lugar donde nunca hubiera imaginado estar. Un mercado ruidoso y abarrotado en el centro de la ciudad. A su alrededor, vendedores gritaban ofertas. El olor a frutas frescas y comida callejera llenaba el aire, y las personas pasaban apresuradas, esquivándose unas a otras. Su traje impecable lo hacía destacar en el lugar como una mancha fuera de contexto, pero eso no le importaba. Sus ojos estaban enfocados en un solo objetivo: encontrar a María y Clara. Laura lo acompañaba, observando en silencio, mientras su jefe, normalmente tan frío y calculador, mostraba una determinación que nunca antes había visto. «Las vi cerca de los puestos de verduras la última vez», dijo Laura señalando hacia un rincón del mercado. Enrique asintió y comenzó a caminar, sus zapatos caros resonando en el suelo de piedra. A medida que avanzaba, sus ojos escaneaban cada rostro infantil que veía, buscando los ojos familiares de las gemelas. Finalmente, las encontró. Estaban sentadas en un pequeño espacio entre 2 puestos de frutas, con un pedazo de pan que compartían cuidadosamente. María, como siempre, parecía más alerta protegiendo a Clara con su cuerpo mientras comían. Clara, más tímida, mantenía la mirada baja, concentrada en su comida. Enrique se detuvo, observándolas por un momento. Algo dentro de él se rompió al verlas así, tan vulnerables y pequeñas en medio del caos del mercado. Respiró hondo y se acercó lentamente, cuidando de no asustarlas. «Hola», dijo, su voz suave pero firme. María levantó la mirada de inmediato, sus ojos mostrando una mezcla de sorpresa y cautela. Clara, al reconocerlo, se escondió un poco detrás de su hermana. «¿Qué hace aquí, señor?», preguntó María,
con un tono desconfiado pero educado. «Quería ver cómo estaban», respondió Enrique, arrodillándose para estar a su altura. Notó que ambas niñas estaban aún más delgadas de lo que recordaba. María frunció el ceño, como si no entendiera por qué alguien como él se molestaría en buscarlas. «¿Estamos bien?», dijo rápidamente, como si quisiera terminar la conversación antes de que comenzara. Pero Enrique no se dio por vencido. «No creo que lo estén», replicó, su tono más suave de lo habitual. «No después de lo que he visto». Clara, quien hasta ahora había permanecido en silencio, levantó la mirada tímidamente. «¿Por qué nos buscó?», preguntó en voz baja, sus ojos grandes llenos de curiosidad. Enrique respiró hondo antes de responder. «Porque les debo mi vida, y porque creo que nadie debería vivir como ustedes lo hacen». Las palabras colgaron en el aire, pesadas por la sinceridad que contenían. María miró a Clara, como si buscara en su hermana una señal de qué hacer. Finalmente, volvió a mirar a Enrique. «No queremos su dinero, señor», dijo, su voz firme. «Solo queremos estar juntas y no tener miedo». Enrique sintió un nudo en la garganta. Esa simple declaración, dicha con tanta convicción por una niña, lo dejó sin palabras. Por un momento, no supo qué decir ni cómo actuar. «Lo sé», respondió finalmente, «y quiero ayudarlas». Las niñas intercambiaron miradas de incredulidad. No estaban acostumbradas a que alguien les ofreciera ayuda sin pedir nada a cambio. «¿Por qué?», preguntó María, todavía desconfiada. Enrique dudó por un segundo antes de contestar, sus palabras saliendo más sinceras de lo que esperaba. «Porque hace mucho tiempo perdí algo muy importante para mí, y no pude hacer nada para cambiarlo. Tal vez ayudarles a ustedes me ayude a reparar algo de eso». María lo observó en silencio, evaluando sus palabras. Finalmente, asintió con cautela. «¿Qué quiere hacer?», preguntó, cruzando los brazos con desconfianza. «Primero quiero que tengan un lugar seguro donde quedarse», dijo Enrique. «Algo temporal mientras pensamos qué hacer después». Las niñas permanecieron en silencio por un momento, procesando lo que acababan de escuchar. Finalmente, Clara, con un atisbo de esperanza en su voz, dijo: «¿De verdad lo dice en serio?». Enrique asintió. «Sí, lo digo en serio». Por primera vez, vio algo que no había notado antes. Un destello de esperanza en los ojos de las niñas. No era mucho, pero era un comienzo. Y para Enrique, era suficiente para dar el siguiente paso. Las gemelas subieron al auto de Enrique con movimientos cautelosos, como si no estuvieran seguras de que todo lo que ocurría era real. María, como siempre, tomó la delantera, sosteniendo la mano de Clara mientras se aseguraba de que ambas estuvieran juntas. Clara se sentó pegada a su hermana, observando el interior del lujoso vehículo con ojos muy abiertos, claramente fuera de lugar en un espacio tan sofisticado. Enrique, sentado frente a ellas, las observaba en silencio. Aunque trataba de mantener su habitual compostura, había algo profundamente incómodo en verlas tan pequeñas y frágiles, con ropas que apenas servían para protegerlas del frío. Era la primera vez en años que se sentía responsable de alguien más que de sí mismo. El chofer cerró la puerta y comenzó a conducir hacia un apartamento que Enrique había preparado rápidamente, asegurándose de que fuera cómodo y seguro para las niñas. No quería que estuvieran en un lugar temporal, sabía que merecían algo mejor. Mientras el auto avanzaba, las gemelas miraban por la ventana, fascinadas por las luces de la ciudad. No hablaban, pero sus ojos lo decían todo. Estaban maravilladas y al mismo tiempo desconfiadas. Habían aprendido a no confiar fácilmente en las promesas de los adultos. «¿A dónde vamos?», preguntó María, rompiendo finalmente el silencio. Su tono era firme, pero había un matiz de preocupación en su voz. «A un lugar seguro donde puedan descansar», respondió Enrique con calma. «Es solo temporal, hasta que encontremos algo más permanente». María frunció el ceño, claramente procesando sus palabras. Enrique podía notar que no estaba acostumbrada a depender de nadie, y la idea de aceptar ayuda parecía incomodarla. «¿Y después qué?», insistió, cruzando los brazos. Enrique suspiró, dándose cuenta de que tendría que ser honesto con ellas si quería ganar su confianza. «Después veremos qué necesitan», dijo, «pero primero quiero asegurarme de que estén bien, de que tengan un lugar donde dormir y algo que comer». María lo miró fijamente, como si intentara leer sus intenciones. Finalmente, asintió con cautela, aunque su expresión dejaba claro que todavía no estaba convencida. El auto se detuvo frente a un pequeño hotel en una zona tranquila de la ciudad.
Enrique había reservado una habitación para las gemelas, asegurándose de que estuviera limpia y equipada con todo lo necesario. Mientras entraban al vestíbulo, Clara se aferró al brazo de María, mirando a su alrededor con nerviosismo. La recepcionista, una mujer amable de mediana edad, los recibió con una sonrisa cálida, pero Enrique pudo notar que sus ojos se posaron en las ropas desgastadas de las niñas antes de regresar rápidamente a él. «Todo está listo, señor Márquez», dijo la recepcionista, entregándole las llaves de la habitación. Enrique tomó las llaves y condujo a las niñas hacia el ascensor. El trayecto hasta la habitación fue silencioso, con Clara pegada a su hermana y María observando cada detalle claramente en alerta. Al abrir la puerta, Enrique se dio cuenta de lo básicas que eran las instalaciones del hotel en comparación con el lujo al que estaba acostumbrado. Sin embargo, para las gemelas, era como entrar en otro mundo. Las camas limpias, la televisión pequeña en la pared y el baño privado parecían casi irreales para ellas. Clara fue la primera en soltar una pequeña risa de asombro mientras tocaba la cama con sus manos. «¿Es para nosotras?», preguntó mirando a Enrique con incredulidad. «Sí, es para ustedes», respondió Enrique, permitiéndose una pequeña sonrisa. María, aunque menos expresiva, no pudo ocultar un leve brillo en sus ojos al ver que finalmente tenían un lugar seguro donde pasar la noche. «Gracias», murmuró, aunque su tono seguía cargado de cautela. Enrique asintió, sintiendo por primera vez en mucho tiempo que estaba haciendo algo que realmente importaba. Mientras las niñas exploraban la habitación, dejó sobre la mesa un sobre con algo de dinero para que pudieran comprar comida si lo necesitaban. «Mañana vendré a verlas», dijo caminando hacia la puerta. «Si necesitan algo, la recepcionista puede ayudarlas». María lo observó en silencio, asintiendo apenas. Enrique sabía que todavía no confiaban en él, pero estaba decidido a ganarse esa confianza, aunque le tomara tiempo. Cuando salió de la habitación, se detuvo por un momento en el pasillo. Algo dentro de él había cambiado. Las gemelas le recordaban que, a pesar de todo su éxito, había algo más importante que había perdido en el camino: la conexión humana. Esa noche, mientras regresaba a su lujoso apartamento, Enrique supo que este era solo el primer paso. Había prometido ayudarlas, y aunque no estaba seguro de cómo hacerlo, sabía que no podía fallarles. La mañana siguiente, Enrique se despertó con una sensación que no reconocía. Había pasado años inmerso en su rutina, persiguiendo metas y cifras, pero algo en el encuentro con las gemelas había removido su interior. Mientras desayunaba en su elegante comedor, con una vista panorámica de la ciudad, no podía dejar de pensar en María y Clara. ¿Habrían dormido bien? ¿Se habrían sentido seguras en aquel pequeño cuarto de hotel? Antes de salir hacia el hotel, decidió llevar algo más para las niñas. Hizo una llamada rápida a su asistente, Laura, y le pidió que se encontrara con él cerca del mercado. «¿Qué debo llevar?», preguntó Laura, sorprendida por el inusual encargo. «Ropa y comida para 2 niñas de 8 años. Algo sencillo, pero que sea cálido y útil», respondió Enrique. Minutos más tarde, ambos se reunieron frente al hotel. Laura traía consigo una bolsa grande con ropa nueva, abrigos y zapatos, además de una mochila con víveres básicos. Enrique agradeció en silencio su eficiencia y tomó las cosas mientras Laura lo observaba con curiosidad. «Señor Márquez, esto no se parece a usted», comentó con una sonrisa ligera. «Quizás no me conozca tanto como cree», respondió Enrique, cortando la conversación mientras entraba al edificio. Subió hasta la habitación de las gemelas y tocó la puerta con cuidado. Pasaron unos segundos antes de que María la abriera, mirando primero por la rendija para asegurarse de quién era. Cuando vio a Enrique, su expresión se suavizó, aunque no del todo. «Buenos días», saludó Enrique mostrando una leve sonrisa. «¿Puedo pasar?». María dudó por un momento, pero finalmente abrió la puerta. Enrique entró, observando cómo Clara estaba sentada en la cama, abrazando una almohada. Ambas parecían más relajadas que el día anterior, aunque sus ojos aún reflejaban algo de incertidumbre. «Traje algo para ustedes», dijo Enrique, colocando las bolsas sobre la pequeña mesa de la habitación. María se acercó con cautela, abriendo la bolsa con ropa nueva. Su mirada de sorpresa fue inmediata, pero trató de ocultarlo. Clara, por otro lado, dejó escapar un pequeño suspiro de asombro al ver los zapatos nuevos y los abrigos. «¿Esto es para nosotras?», preguntó Clara levantando la mirada hacia Enrique.
Sí, es para ustedes, confirmó él, cruzando los brazos con cierta incomodidad, no acostumbrado a este tipo de interacciones. María tomó uno de los abrigos, palpándolo con cuidado. Aunque no decía nada, Enrique podía notar que estaba agradecida, incluso si no quería mostrarlo abiertamente. Gracias, murmuró finalmente, mirando a Enrique con seriedad. No tienen que agradecerme nada, respondió él. Esto es lo mínimo que puedo hacer después de lo que hicieron por mí. Clara se acercó tímidamente, tomando la mano de Enrique por un instante. ¿Va a volver mañana?, preguntó con voz baja, como si temiera la respuesta. La pregunta lo tomó por sorpresa. Durante años, había evitado cualquier tipo de compromiso emocional, pero ahora no podía apartar la mirada de esos ojos llenos de esperanza. Sí, volveré mañana, prometió, notando cómo las palabras se sentían más como un compromiso personal que como una simple cortesía. Las gemelas parecían relajarse un poco más después de su respuesta. Mientras Clara empezaba a revisar la comida en la mochila, María observó a Enrique con algo de curiosidad. ¿Por qué está haciendo esto?, preguntó de repente, su tono directo pero sin agresividad. Enrique respiró hondo antes de responder, sabiendo que no podía mentir. Porque creo que merecen algo mejor que esto. Nadie debería vivir así, y si puedo ayudarlas, quiero hacerlo. María asintió lentamente como si procesara sus palabras. Aunque seguía siendo cautelosa, parecía estar dispuesta a darle una oportunidad. Pasaron algunos minutos más conversando, con Enrique intentando romper las barreras que las gemelas habían construido para protegerse. Finalmente, se despidió, prometiendo regresar al día siguiente con más tiempo para hablar sobre el futuro. Cuando salió del hotel, Enrique se dio cuenta de que no había sentido esa sensación de propósito en años. Las niñas habían despertado algo en él, algo que no sabía que todavía tenía, la capacidad de preocuparse por alguien más. Mientras se alejaba, sabía que este era solo el comienzo de un camino que no podía desandar. Esa noche, Enrique se sentó en el sillón de su sala con una copa de vino en la mano. Frente a él, la fotografía de Valeria seguía en su lugar habitual, esa pequeña sonrisa congelada en el tiempo que tantas veces había evitado mirar, pero ahora no podía apartar la vista. Las gemelas le habían recordado algo que creía haber perdido para siempre: la capacidad de proteger, de cuidar, de ser una figura que alguien necesitara. Mientras su mente divagaba, los recuerdos comenzaron a inundarlo. Recordó los últimos días de Valeria en el hospital, la forma en que ella aún trataba de sonreír a pesar de su enfermedad. Recordó la promesa que le había hecho, una promesa que nunca había cumplido. Papá, ayuda a alguien que lo necesite cuando yo ya no esté. Enrique había enterrado esa frase junto con su dolor, pero ahora resonaba con fuerza en su mente. Al día siguiente, cuando llegó al hotel, María y Clara lo estaban esperando. Estaban vestidas con la ropa nueva que les había llevado, y aunque seguían mostrándose cautelosas, había algo diferente en sus rostros, una pequeña chispa de confianza que antes no estaba allí. «Buenos días», dijo Enrique, esbozando una sonrisa. «Solas», respondió María, más seria que Clara, quien levantó la mano para saludar tímidamente. Enrique entró a la habitación y se sentó en una silla junto a la mesa. Clara se acercó con curiosidad, mientras María permanecía de pie cerca de la cama, observándolo con atención. «Hoy quería hablar con ustedes sobre qué quieren hacer a partir de ahora», comenzó Enrique, mirándolas directamente. «Sé que no es fácil confiar en alguien, pero estoy aquí para ayudarlas». María frunció el ceño, como si estuviera considerando cuidadosamente sus palabras. «¿Qué significa eso?», preguntó con cautela. «Significa que quiero asegurarme de que tengan un lugar seguro donde vivir. Quiero que puedan ir a la escuela, comer todos los días y no tener que preocuparse por dónde dormirán esta noche», respondió Enrique. Clara se sentó en la cama, abrazando una almohada mientras escuchaba. Sus ojos brillaban con una mezcla de esperanza y miedo. «¿Por qué haría eso por nosotras?», insistió María, su tono firme pero no hostil. Enrique tomó un momento para pensar antes de responder. No quería mentirles ni darles falsas esperanzas, porque hace muchos años alguien me enseñó que es importante ayudar a los demás cuando puedes hacerlo. No supe escuchar en su momento, pero ahora entiendo lo que significa. Ustedes me salvaron la vida, y yo quiero devolverles algo, aunque sea pequeño». María no apartaba la mirada de él. Finalmente, cruzó los brazos y habló. «No queremos que nos dé cosas,
Queremos algo que no se pueda quitar. Un hogar, un lugar donde podamos quedarnos juntas. Enrique sintió un nudo en la garganta al escucharla. La simplicidad y la fuerza de sus palabras lo impactaron profundamente. Asintió lentamente, consciente de la magnitud de lo que estaba prometiendo. «Eso es exactamente lo que quiero darles», dijo con firmeza. Clara dejó escapar un suspiro de alivio, mientras María seguía observándolo con cuidado. Aunque no lo dijo en voz alta, Enrique podía sentir que había logrado dar un pequeño paso hacia ganarse su confianza. Pasaron un rato más hablando. Enrique escuchó mientras las niñas contaban cómo habían sobrevivido en las calles, cómo compartían lo poco que tenían y cómo se protegían mutuamente. Era evidente que María asumía el papel de protectora, mientras Clara dependía de su hermana para sentirse segura. Antes de irse, Enrique dejó un cuaderno y lápices sobre la mesa. «Para que escriban o dibujen lo que quieran», dijo, viendo cómo los ojos de Clara se iluminaban al ver los lápices de colores. Cuando salió del hotel, supo que todavía tenía mucho trabajo por delante. Las gemelas no solo necesitaban un hogar, necesitaban aprender a confiar, a sentirse seguras y a creer que podían tener un futuro mejor. Mientras caminaba hacia su auto, Enrique decidió que estaba dispuesto a hacer lo que fuera necesario para darles eso. Ese día, por primera vez en años, sintió que estaba cumpliendo con la promesa que le había hecho a Valeria. Enrique llegó temprano al hotel al día siguiente, esta vez con una propuesta clara en mente. Había pasado la noche reflexionando sobre cómo dar a María y Clara algo más que promesas. Sabía que las palabras no serían suficientes, necesitaban acciones que demostraran que podían confiar en él. Aunque aún no lo admitiera del todo, esas niñas estaban llenando un vacío que había cargado por años. Cuando tocó la puerta de la habitación, fue Clara quien abrió esta vez. Su sonrisa pequeña y tímida contrastaba con el rostro serio de María, que observaba desde la cama. Enrique notó que Clara llevaba uno de los abrigos nuevos y que el cuaderno que les había dado estaba sobre la mesa, con algunos dibujos ya en sus páginas. «Buenos días», saludó Enrique, entrando al cuarto con una pequeña bolsa en la mano. «Hola», respondió Clara con suavidad, mientras María se levantaba de la cama para pararse junto a su hermana. Enrique dejó la bolsa sobre la mesa y sacó 2 loncheras con comida caliente. «Pensé que podríamos desayunar juntos hoy», dijo mirando a ambas niñas. Clara se sentó de inmediato en una de las sillas, sus ojos brillando al ver la comida. María, sin embargo, cruzó los brazos, evaluándolo con la misma desconfianza de siempre. «¿Por qué quiere desayunar con nosotras?», preguntó, su tono directo. Enrique sonrió levemente, acostumbrándose ya a las preguntas incisivas de la niña. «Porque quiero conocerlas mejor», respondió. «Y porque creo que es importante que sepan que estoy aquí para ayudarlas, no para pedirles nada». María frunció el ceño, pero finalmente se sentó junto a su hermana, observando cómo Enrique abría su propia lonchera. Clara, por su parte, ya había comenzado a comer, disfrutando cada bocado como si fuera un banquete. Mientras desayunaban, Enrique aprovechó para preguntarles sobre sus vidas. Clara habló un poco sobre los lugares donde solían esconderse para dormir, mientras María corregía detalles y evitaba profundizar en cosas demasiado personales. A pesar de sus reservas, Enrique podía notar que las niñas estaban empezando a abrirse, aunque fuera lentamente. Cuando terminaron de comer, Enrique limpió la mesa y sacó un pequeño sobre de su bolsillo. «Hoy quiero llevarlas a un lugar especial», dijo mirando a ambas. «Hay algo que creo que les va a gustar». «¿A dónde?», preguntó María, claramente intrigada pero aún desconfiada. «Es una sorpresa», respondió Enrique con una sonrisa. María lo miró fijamente por un momento, como si intentara determinar si estaba diciendo la verdad. Finalmente, asintió con cautela. «Está bien, pero solo si Clara quiere ir también». Clara asintió rápidamente, emocionada por la idea. Enrique sintió una pequeña punzada de orgullo. Era un paso más hacia ganarse la confianza de ambas. Minutos después, salieron juntos del hotel. Enrique las llevó en su auto hasta un centro comunitario que había investigado la noche anterior. Era un lugar pequeño, pero bien mantenido, con áreas para jugar, aprender y socializar. Había hablado con el personal para que las niñas pudieran pasar el día allí, explorando un ambiente seguro y diferente al que estaban acostumbradas. Cuando llegaron, Clara quedó fascinada con el colorido mural en la entrada, mientras María observaba a los otros niños jugar en el patio.
Enrique se agachó para hablarles a ambas. Este es un lugar donde pueden venir a aprender y jugar. No es una solución permanente, pero pensé que sería un buen inicio. Clara sonrió ampliamente, mientras María seguía mirando a los niños. ¿Usted se va a quedar aquí?, preguntó María, todavía recelosa. Por supuesto. Estaré aquí todo el tiempo que quieran quedarse, respondió Enrique. Las gemelas entraron al centro comunitario con pasos cautelosos, pero a medida que exploraban, Enrique pudo notar que se relajaban poco a poco. Clara encontró un rincón lleno de libros y comenzó a hojear uno con dibujos de animales, mientras María observaba una clase de dibujo desde la distancia. El tiempo pasó rápidamente, y cuando llegó la hora de irse, Clara tenía un dibujo que había hecho en la clase, y María llevaba un cuaderno con las primeras palabras que había escrito en años. Mientras volvían al hotel, Enrique no podía evitar sentirse satisfecho. Había sido un pequeño paso, pero uno significativo. Estaba aprendiendo que ganar la confianza de las gemelas sería un proceso lento, pero estaba dispuesto a recorrerlo. Más que nunca, sentía que estaba en el camino correcto, no solo para ayudar a las niñas, sino también para redescubrir su propia humanidad. El auto avanzaba lentamente por las calles de la ciudad, mientras Enrique observaba a las gemelas desde el espejo retrovisor. Clara tenía el dibujo que había hecho en el centro comunitario apretado contra su pecho, mientras María miraba por la ventana con una expresión pensativa. Aunque no decía nada, Enrique podía notar que su mente estaba trabajando, evaluando cada palabra y acción de él. ¿Te gustó el lugar, Clara?, preguntó Enrique rompiendo el silencio. Mucho, respondió ella con entusiasmo, mostrando su dibujo. Aprendí a dibujar un perro. Mira. Enrique sonrió al ver la pequeña ilustración, torpe pero llena de esfuerzo. Es un perro muy bonito, dijo, asintiendo con aprobación. María, sin embargo, permaneció en silencio. Su mirada estaba fija en el paisaje que pasaba, pero sus ojos mostraban una mezcla de incertidumbre y algo más profundo, un miedo a esperar demasiado. Enrique decidió no presionarla, entendiendo que ella necesitaba más tiempo. Al llegar al hotel, las gemelas subieron rápidamente a la habitación, mientras Enrique se quedó un momento en el pasillo, pensando. Había algo que sabía que tenía que hacer, pero no estaba seguro de cómo plantearlo. Después de unos minutos, respiró hondo y entró al cuarto. María, Clara, llamó sentándose en la silla junto a la mesa. Necesito hablar con ustedes sobre algo importante. Ambas niñas lo miraron con curiosidad, aunque María cruzó los brazos, como si ya estuviera anticipando algo que no le gustaría. ¿Qué pasa?, preguntó ella, su tono directo. Enrique tomó un momento antes de responder, eligiendo cuidadosamente sus palabras. He estado pensando mucho en cómo puedo ayudarlas. No solo ahora, sino también en el futuro. Quiero asegurarme de que tengan un lugar donde estar, donde puedan sentirse seguras y comenzar a construir una vida mejor. ¿Un lugar?, preguntó Clara, con los ojos brillando de esperanza. Sí, dijo Enrique, mirándolas a ambas. Estoy considerando llevarlas a vivir conmigo, pero solo si ustedes están de acuerdo. Las palabras cayeron como una bomba en la habitación. Clara dejó escapar un pequeño jadeo de sorpresa, mientras María fruncía el ceño, claramente procesando lo que acababa de escuchar. ¿Con usted?, preguntó María, su voz cargada de desconfianza. Sí, conmigo, respondió Enrique, con firmeza pero también con suavidad. Sé que no será fácil y sé que probablemente estén acostumbradas a no depender de nadie, pero quiero ofrecerles algo que nunca han tenido. Un hogar. María lo miró fijamente, sus ojos oscuros llenos de preguntas. Finalmente sacudió la cabeza. ¿Por qué haría eso? ¿Qué gana usted con todo esto? Enrique sintió una punzada en el pecho ante la pregunta, pero no podía culparla. Ella había pasado toda su vida luchando sola, aprendiendo que nadie ofrecía nada sin esperar algo a cambio. No gano nada, respondió con sinceridad. Solo sé que puedo ayudarlas y quiero hacerlo. Nadie debería tener que pasar por lo que ustedes han pasado. Clara, mientras tanto, miró a María con ojos suplicantes. María, podríamos tener un lugar de verdad. No más calles, no más miedo. María apartó la mirada, claramente luchando con la decisión. Enrique decidió darles espacio. No tienen que responderme ahora, dijo levantándose de la silla. Piénsenlo. Sea lo que sea que decidan, yo estaré aquí para ayudarlas. Mientras salía de la habitación, Enrique sintió el peso de lo que acababa de proponer.
Sabía que estaba abriendo una puerta a algo que cambiaría su vida para siempre. Pero también sabía que no podía dar marcha atrás. Esa noche, mientras las gemelas conversaban en voz baja en su habitación, María finalmente habló con Clara. «No sé si podemos confiar en él», dijo, su voz llena de dudas. «Creo que es bueno», respondió Clara. «Nos ha ayudado sin pedir nada. Quizás de verdad quiera ayudarnos». María permaneció en silencio por un momento antes de suspirar. «Tal vez, pero no podemos equivocarnos otra vez, Clara. No podemos». Mientras tanto, en su apartamento, Enrique miraba la foto de Valeria. Sabía que esta decisión no solo era para las niñas, también era para él. Por primera vez, estaba dispuesto a enfrentar su propio dolor para ayudar a alguien más. La pregunta ahora era si las gemelas estarían dispuestas a darle una oportunidad. La mañana siguiente, Enrique se presentó temprano en el hotel, llevando consigo una mezcla de nerviosismo y esperanza. No estaba acostumbrado a esperar respuestas de nadie. Su vida había girado siempre en torno al control, pero con las gemelas, las reglas parecían distintas. Ellas necesitaban tiempo y él debía respetarlo. Cuando tocó la puerta, fue María quien abrió, como de costumbre. Su expresión era seria, aunque menos desconfiada que en los primeros días. Clara apareció detrás de ella, asomándose con una tímida sonrisa. «Hola, señor Enrique», dijo Clara, rompiendo el silencio con su habitual tono suave. «Buenos días, Clara, María», respondió Enrique con una leve sonrisa. «¿Puedo pasar?» María asintió con cautela y abrió la puerta por completo. Enrique entró y se sentó en la misma silla junto a la mesa, mientras las gemelas tomaban asiento frente a él. Había un aire de expectativa en la habitación, como si ambas supieran que esta conversación era crucial. «He estado pensando mucho en lo que les dije ayer», comenzó Enrique, con un tono firme pero amable. «Sé que esto no es algo fácil para ustedes, y quiero que sepan que lo entiendo. No quiero que sientan presión para decidir nada». Clara miró a su hermana, buscando una señal para hablar. Finalmente, fue María quien tomó la palabra. «Hemos hablado sobre su propuesta», dijo cruzando las manos sobre la mesa, «y Clara cree que sería bueno. Ella confía en usted». «¿Y tú?», preguntó Enrique, encontrando sus ojos directamente. María permaneció en silencio por un momento, evaluando sus palabras. Luego respiró hondo y habló. «Yo no estoy segura, pero sé que no podemos seguir viviendo como lo hemos hecho hasta ahora. Si usted está dispuesto a cumplir lo que promete, estamos dispuestas a intentarlo, pero tiene que demostrar que podemos confiar en usted». Enrique asintió lentamente, sintiendo una mezcla de alivio y responsabilidad. «Es lo justo», respondió. «No espero que confíen en mí de inmediato, pero les prometo que haré todo lo que esté a mi alcance para que estén bien». Clara, con su voz suave pero llena de esperanza, añadió. «¿Eso significa que ya no tendremos que volver a las calles?» «No más calles», dijo Enrique, su voz firme. «Quiero que tengan un lugar donde sentirse seguras y donde puedan empezar de nuevo». María lo miró fijamente, buscando cualquier señal de duda o falsedad. Finalmente, asintió. «Entonces, aceptamos». Las palabras eran simples, pero el peso de lo que significaban era enorme. Enrique sintió un nudo en la garganta mientras las miraba. Sabía que esto era solo el principio, que había un largo camino por delante, pero estaba dispuesto a recorrerlo. «Gracias por darme esta oportunidad», dijo Enrique con sinceridad. María asintió una vez más, mientras Clara dejaba escapar una pequeña sonrisa de alivio. Por primera vez, las gemelas sentían que tal vez, solo tal vez, las cosas podían cambiar para mejor. Si esta historia te conmovió, haznos saber tu opinión en los comentarios. Nos encantaría leer lo que piensas sobre María, Clara y el viaje de Enrique. No olvides dejar un me gusta si te llegó al corazón, compartirla con tus amigos y familiares para que también puedan disfrutarla, y suscribirte al canal para más historias como esta. Y cuéntanos, ¿desde qué país estás viendo esta emocionante historia? Te leemos con mucho cariño.